Muchas gracias a ambos, a la licenciada Karen Camarena por la invitación, a Mario y a Miriam, por supuesto, por la organización. Me gustaría comenzar señalando que el 90% de los laudos arbitrales se ejecutan de manera voluntaria. ¿Por qué es importante comenzar con esta cifra? Precisamente porque, a diferencia de un litigio, un arbitraje comercial tiene siempre un sentido comercial. Entonces, precisamente, la ejecución tiene que ver con un tema de reputación en el mercado. Además, debemos olvidar que no todos los arbitrajes comerciales tienen como objetivo prestaciones que son monetarias o precisamente que van enfocadas a recuperar cierta cantidad de dinero o recuperar ciertas mercancías. En el arbitraje, por ejemplo, es común encontrar prestaciones declarativas, es decir, por ejemplo, que el árbitro se pronuncie sobre la rescisión de un contrato, por ejemplo, que un contrato fue debidamente terminado y en consecuencia no procede no procede el concepto de daños y perjuicios. Entonces, en realidad, esta ejecución pues es automática. Prácticamente basta con la declaración del árbitro de que efectivamente el árbitro fue rescindido y en consecuencia que no procedería la reparación del daño ni por supuesto los perjuicios. Entonces prácticamente esta ejecución es automática. Y uno de los elementos que debemos considerar es que en temas de laudos arbitrales no es necesario la homologación. Es decir, no tenemos que hacer un procedimiento adicional, un exequatur, para poder validar de alguna manera que el laudo arbitral fue emitido por un tribunal arbitral o un árbitro único. Aquí es muy importante considerar un concepto que seguramente ustedes ya vieron o ya han analizado a lo largo del Congreso, que es precisamente el efecto de la sede del arbitraje, ¿no? La sede del arbitraje como tal no es un lugar donde se reúnan los abogados, los árbitros, sino es más bien una ficción jurídica, pero también es un vínculo con las Cortes Nacionales. Entonces, aquí hay una distinción que me gustaría hacer, que es una distinción importante. La sede tiene solamente efectos sobre la nulidad. Entonces, el único lugar donde yo puedo intentar anular un laudo es en la sede del arbitraje. Sin embargo, el reconocimiento y ejecución puede intentarse en múltiples jurisdicciones. La máxima en la ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales es follow the money, o sea, sigue el dinero y busca todas las jurisdicciones en donde el deudor o quien deba pagar tenga ciertos bienes. Y lo que es muy importante, por ejemplo, es que no estoy hablando solamente de bienes inmuebles, por ejemplo, estoy hablando de acciones, estoy hablando de que ahora existe, por ejemplo, un memorándum de entendimiento entre Hong Kong y China continental para que puedan ejecutarse laudos arbitrales de manera más eficiente. Entonces, por ejemplo, múltiples compañías tienen la holding o tienen, digamos, la empresa principal en China continental, y entonces, en lugar de ir directamente a cortes chinas para solicitar la ejecución, hay un mecanismo para solicitarlo a través de la jurisdicción hongkonesa. Entonces, aquí, por ejemplo, es relevante porque estamos hablando de actores internacionales, estamos hablando de empresas multinacionales o estamos hablando, por ejemplo, de empresas que se dedican a negocios que forzosamente requieren constituir empresas en México. Un caso bastante conocido y bastante común es precisamente las inversiones que recibimos de Canadá, ¿no? Ustedes saben que por disposición de la ley minera, solamente las empresas mexicanas pueden llevar a cabo las actividades de explotación y exploración en territorio nacional, y entonces es muy común que se cree una empresa subsidiaria en México, pero únicamente para cumplir con ese requisito. Sin embargo, los bienes, todas las acciones, toda la constitución de la empresa está en Canadá. Entonces, en realidad tendría mucho más sentido intentar la ejecución del laudo en Canadá y no en México. Si tuviéramos, por ejemplo, que recuperar maquinaria en México, si tuviéramos, por ejemplo, que embargar algunos bienes
en México, por ejemplo, en el estado de Michoacán, donde hay muchísimas empresas de este tipo, ahí efectivamente tendría sentido tratar de ejecutar el laudo en Michoacán, ¿no? Pero entonces aquí podemos ver que la legislación que rige el reconocimiento y la ejecución de un laudo es internacional. Y quiero transmitirles eso, ¿no? O sea, en realidad el reconocimiento y la ejecución se rige por una convención internacional, que es la Convención de Nueva York, la convención más exitosa a nivel internacional, con más de 169 países miembros. Y entonces el reconocimiento y ejecución se facilita gracias a la convención. Y precisamente gracias a la convención es que no se requiere homologar un laudo arbitral. Entonces, automáticamente, o por lo menos en México, que es un país pro arbitraje y es un país que sigue la ley modelo de UNCITRAL, no es necesaria esta homologación. Aquí, por ejemplo, debemos retomar las disposiciones del artículo 1461 del Código de Comercio, ¿no? Que precisamente nos señala eso. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que se haya dictado, será reconocido como vinculante. Entonces, ese es un elemento clave que nuestro Código de Comercio contiene y que no es más que una reproducción del artículo 3 de la Convención de Nueva York. Y otro elemento que es importante considerar de la Convención de Nueva York es que precisamente a la luz de este instrumento, los estados o las naciones no pueden solicitar requisitos adicionales a los que prevé la Convención de Nueva York. Y entonces la Convención de Nueva York, al ser un instrumento internacional, puede considerarse que contiene requisitos bastante sencillos o prácticamente que no den lugar a interpretación por cada uno de los estados. Entonces, dentro de esto se encuentra que para obtener el reconocimiento y la ejecución se debe presentar junto con la demanda un original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que pueda comprobar su autenticidad. Por ejemplo, en el caso de las instituciones arbitrales, yo como secretaria general emito precisamente una certificación. Es una certificación bastante sencilla porque la Secretaría General pues carece de fe pública. Sin embargo, nuestro reglamento, nuestras reglas de arbitraje nos permiten precisamente emitir una copia certificada del laudo en donde se hace constar quién emitió el laudo, donde se hace constar que el procedimiento se hizo de acuerdo a las reglas de arbitraje y precisamente se señala que es, digamos, un ejemplar otorgado a cada una de las partes y al tribunal arbitral, por supuesto. Yo como secretaría conservo un ejemplar. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en la práctica? Honestamente, muchas de las partes intentan la nulidad del laudo. Entonces, es bastante común encontrarme con que solicitan, por ejemplo, copias certificadas de todo el expediente, porque eso pues tiene un efecto en la nulidad si el procedimiento no se llevó a cabo conforme a lo acordado. El tema que ahora estamos viendo es que precisamente ya no tenemos un expediente físico, o sea, tenemos todos un expediente electrónico y entonces en automático se dispone, pues cada una de las partes dispone de todas las actuaciones, de todo lo que se intercambió en el arbitraje. Y entonces mi respuesta generalmente en ese sentido viene que yo carezco de estas facultades, que por supuesto entrego unas copias simples con el sello de la institución, donde declaro y señalo cuántas páginas tiene ese expediente, pero también destaco que las partes ya tienen una constancia electrónica, ¿no? Yo sé que en la práctica, en los tribunales, es poco aceptado, digamos, que uno imprima esas páginas y entonces las presente, y por un tema de formalidad nosotros prestamos ese servicio o damos esa posibilidad. Sin embargo, también aquí es importante señalarles que difícilmente emitiremos una copia, por ejemplo, que sea nuevamente firmada o autografiada por el tribunal arbitral, ¿no? Esas siempre se conservan en la secretaría y, por ejemplo, es bastante común, no sé si abordaron el tema aquí, de opiniones disidentes en los laudos arbitrales, ¿no?
Es decir, un árbitro que se separa de la opinión de los otros dos y entonces emite un voto particular. Él generalmente no firma el laudo, sino incluye su opinión que difiere del resto en una página o en un apartado separado. Y entonces, aquí es importante destacar que cuando se intenta el reconocimiento o se intenta la nulidad, esa opinión disidente en realidad no tiene ningún efecto. O sea, no tiene efectos ni para la nulidad ni para el reconocimiento. Es decir, no tengo que intentar reconocer un laudo que solo haya sido firmado por dos y tendría que hacer valer eso, ¿no? Simple y sencillamente es un laudo dictado por la mayoría del tribunal arbitral. Los reglamentos de arbitraje prevén que un laudo arbitral sea firmado por un tribunal arbitral trunco, que es como se le denomina, y es posible obtener el reconocimiento y la ejecución de ese laudo. Entonces aquí pues la convención prevé que sea un original debidamente autenticado. Como les mencionaba, la mayoría de las instituciones arbitrales de las secretarías emiten este laudo de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque si estamos en un marco internacional, sabemos, por ejemplo, que las facultades de un notario en Estados Unidos son completamente distintas a las facultades que tiene un notario en México, ¿no? O por ejemplo, en el caso de ustedes, un corredor público, todo el procedimiento que tiene que seguirse para poder acreditarse como corredor, y que esa figura en muchos otros países o no existe o simple y sencillamente se concede a través de tener un sello que pueda certificar diferentes documentos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante ver que esta interpretación, digamos, es bastante sencilla o que la Convención de Nueva York deja margen a la interpretación nacional. Por ejemplo, en México, algo que es importante destacar es que en algún punto se discutió a nivel jurisprudencial la posibilidad de que se solicitara que los laudos pues fueran de alguna manera emitidos forzosamente con la certificación notarial, ¿no? Entonces querían imponer ese requisito que efectivamente es un requisito adicional y que no tiene ningún efecto en otros países, porque la figura del notario es completamente diferente. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? En México iban a solicitar una certificación, digamos, adicional a la de la Secretaría para poder reconocer y ejecutar. Y entonces todas las opiniones en contra pues fueron precisamente en ese sentido. No puedes imponerme más requisitos de los que me pide la convención. Y la convención no prevé que sea ni con un fedatario público, no prevé alguna figura en específico que pueda traducirme o pueda certificarme el documento. Incluso a nivel de la Convención de Nueva York, quienes podrían traducir los laudos arbitrales en caso de ser necesario, incluye a los agentes diplomáticos y consulares, cosa que no sucede en México. En México solamente se contempla que quien debe traducir el laudo en caso de ser necesario sea pues un perito certificado. Entonces, ya presentamos el original del laudo y por supuesto vamos a tener que presentar el original del acuerdo de arbitraje. Ustedes saben que pues, el acuerdo de arbitraje es sumamente sencillo, es una cláusula arbitral muy breve, una cláusula modelo de las instituciones y ahí se presenta pues, el contrato base de la acción o la cláusula compromisoria si es que ya había comenzado la disputa y las partes deciden firmar un acuerdo de arbitraje. O la otra opción, por ejemplo, es que se presente este intercambio de correos electrónicos. Ustedes saben que pues puede concluirse un acuerdo de arbitraje a través de comunicaciones electrónicas. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de una empresa mexicana que solicitó mercancías textiles a China y efectivamente toda la negociación se llevó a cabo de correo electrónico. Una de las propuestas de quien ahora iniciará el arbitraje, pues fue precisamente esa, ¿no? Que si no se fijaba una fecha de entrega de la mercancía, se iba a acudir a un arbitraje institucional en el CAM. Entonces ahí los chinos responden y efectivamente ahí podría considerarse, aún está por evaluarse esa cláusula arbitral, que existe una oferta por parte de la empresa mexicana y los chinos al aceptar o al confirmar
pues su aceptación a esa cláusula arbitral, podría someterse esa disputa a arbitraje. ¿Qué ocurrió aquí? Pues las partes efectivamente hicieron una solicitud de arbitraje, perdón, una solicitud de los materiales y posteriormente hicieron un depósito inicial. En las negociaciones chinas es muy común que se deposite un 70% y el 30% contra entrega. Y entonces ellos depositan el 70% de la mercancía. Los chinos aseguran que van a remitir la mercancía después del Año Nuevo chino, eso a finales de febrero, situación que no ocurre y que no ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Entonces, definitivamente aquí, pues el cliente tiene que cumplir compromisos frente a terceros. Y entonces eso implica un lucro cesante, eso implica los daños que puedan venir frente a terceros clientes. Además, pues por supuesto de las pérdidas en su producción y de todos los costos que esto genera, ¿no? El no tener mercancía para producir pues tus materiales o los productos que vendes. Entonces tenemos aquí pues precisamente que bastaría con esta presentación del laudo arbitral, con esta certificación muy sencilla, y bastaría también con la presentación del acuerdo de arbitraje. Lo que ya les mencionaba antes, si cualquiera de los dos, el laudo o el acuerdo de arbitraje no están en español, pues tendrán que ser debidamente certificados y debidamente presentados en el tribunal judicial. Ahora aquí también es importante mencionarles que hay materias, por ejemplo, que no son arbitrables en México, pero que sí son arbitrables en otros países. Por ejemplo, la materia laboral. En Estados Unidos, especialmente en California y en Nueva York, prácticamente la mayoría de los contratos laborales prevén o contienen una cláusula arbitral. Entonces, son materias que en otros países pueden ser susceptibles de someterse a arbitraje, pero en México, por ejemplo, la materia laboral no puede arbitrarse, ni la materia laboral, ni la materia penal, ni la materia precisamente que tenga que ver con relaciones entre trabajadores y patrones, porque en nuestro país, pues finalmente por cuestiones históricas se considera como un derecho social. Sin embargo, en los Estados Unidos no ocurre. Si existiera, por ejemplo, una condena en Estados Unidos por un tema laboral que quisiera ejecutarse en México, tendría que proceder, porque independientemente de que en México esa materia no sea susceptible de someterse a arbitraje, en otro país sí, y el arbitraje se condujo conforme a dicha legislación. Entonces, el país de reconocimiento y ejecución no tendría por qué hacer una revisión adicional, digamos, o no tendría que cuestionar la legislación mediante la cual se resolvió ese asunto. Entonces, eso es muy interesante porque podemos ver que si en otras jurisdicciones podemos arbitrar otros temas, pues realmente podemos llevar esa ejecución a otros países. ¿En qué casos sí los tribunales mexicanos tendrían cierto grado de intervención? Cuando se considere que el laudo, pues efectivamente va en contra del orden público, ¿no? O va en contra de lo que en México se considera, pues como el marco jurídico más elemental o los valores más elementales de un país o del marco jurídico de un país. Aquí, por ejemplo, pues algunos de los típicos casos podría ser en materia de bienes inmuebles, en donde, por ejemplo, en los países árabes se prohíbe que las mujeres puedan participar, por ejemplo, de la herencia de un bien, ¿no? Y entonces se le haya privado a una mujer quizá de participar en el arbitraje, quizá de reconocerle sus derechos como heredera, y finalmente quieran venir a México y ejecutar un laudo en el que pues es evidente que el haber privado a una heredera de sus derechos pues no puede considerarse, aquí por ejemplo es solamente en razón de su género y entonces no puede considerarse que un laudo así sería susceptible de ejecución en México al menos. Entonces aquí vemos cómo la intervención realmente de una corte en el reconocimiento
y ejecución del laudo es muy limitado. Y algo que es muy importante señalarles es que, digamos, la regla general en el reconocimiento y ejecución es precisamente que o arbitraje, o sea, en favor del conocimiento es quien tiene la carga de la prueba. O sea, en principio general, todos los laudos arbitrales pueden ejecutarse, reconocerse y ejecutarse. Sin embargo, quien quiera evitar ese reconocimiento y esa ejecución, tiene que acreditar. O sea, vamos a hacer una interpretación, pues, en sentido negativo. Y aquí pues vamos a enfocarnos ahora sí en las causales que prevé nuestro artículo 1471 del Código de Comercio y por supuesto las causales que prevé la Convención de Nueva York. Como yo les mencionaba, la Convención de Nueva York es el instrumento a través del cual se es signatario de la Convención de Panamá, esta Convención Interamericana, y también es signatario de la Convención de Montevideo, que es relativa a la... sin embargo, porque la Convención de Panamá y la Convención de Montevideo pues siguen la misma lógica de la Convención de Nueva York y en realidad ahora no presentan, digamos, ninguna ventaja sobre la Convención de Nueva York. Antes lo que se pretendía crear, precisamente en el marco del Mercosur, pues era esta convención interamericana que agilizara, ¿no?, el reconocimiento y la ejecución. Pero en realidad, pues no se desarrolló el resto del marco legal del Mercosur y entonces esta convención prácticamente fue absorbida por la Convención de Nueva York y los países signatarios de la Convención de Panamá también son países signatarios de la Convención de Nueva York. Entonces, prácticamente a nivel internacional siempre se hace referencia a la Convención de Nueva York. Aquí hay un caso que, bueno, fue bastante cuestionado en México, el caso Comisa, y en el caso Comisa el análisis no es a la luz de la Convención de Nueva York, es a la luz de la Convención de Panamá. Entonces, si ese es su interés, analizar ese caso, siempre consideren que la Convención de Panamá forzosamente requiere un elemento de que la sede del arbitraje tenga relación con el contrato. Por ejemplo, que sea el lugar donde se entreguen las mercancías. Esta es una situación que la Convención de Nueva York no exige. Pueden elegir cualquier sede del arbitraje. Entonces, al analizar ese tema, sí es importante analizar cuál fue el efecto de la sede del arbitraje en la interpretación de la Convención de Panamá y en una ejecución que sí se realizó en Estados Unidos. En México se anuló, pero en Estados Unidos el laudo fue reconocido y fue ejecutado. Entonces vamos a analizar cuáles son las causales del artículo 5º, que son pues precisamente equivalentes a las que contiene nuestro Código de Comercio. Y aquí tenemos en primer lugar pues, en las disposiciones del 1462 del Código de Comercio, en donde dice solo podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral cuando, y aquí esta interpretación del podrá generalmente se destaca en textos ingleses, ¿no? O textos en donde pues, se utiliza el idioma inglés de forma oficial, el may, que en México precisamente nos da este juego, ¿no? De podrá. ¿Qué tanta discrecionalidad tiene el juez mexicano para reconocer y ejecutar? Y entonces, si México se jacta de ser una jurisdicción pro arbitraje, porque tiene una legislación sofisticada o tiene una legislación acorde con instrumentos internacionales, tenemos que decir que ese acercamiento al podrá pues, tendría que ser en favor del arbitraje, en favor de reconocer y ejecutar un laudo arbitral. Entonces, en primer lugar tenemos pues la referencia al acuerdo arbitral, al acuerdo de las partes que firmaron el acuerdo de arbitraje y en un segundo momento la referencia al procedimiento arbitral y a la constitución del tribunal arbitral. Tenemos entonces aquí, vamos a iniciar con el análisis del acuerdo del arbitraje. El acuerdo de arbitraje, por ejemplo, que fue firmado por
signatarios que tengan alguna incapacidad o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley al que las partes lo han sometido. Aquí, por ejemplo, la capacidad, pues definitivamente es un elemento que debe analizarse a la luz de la ley del individuo que firma este acuerdo de arbitraje. Por ejemplo, invocar este tema es bastante común cuando la contraparte pertenece o es un órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes saben que como servidores públicos, pues hay cierto grado o ciertos niveles de facultades que se conceden dependiendo de la jerarquía. Y entonces muchas veces se cuestiona precisamente si quien sometió a arbitraje, vamos a pensar a una empresa pública, CFE, algún órgano desconcentrado de algún estado en México, pues efectivamente tenía los poderes suficientes para hacerlo. Entonces, esa es una causal que comúnmente se invoca para intentar, digamos, anular el laudo o evitar su reconocimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que alguna de las partes, pues, carecía de esas facultades para ser signatario de un acuerdo de arbitraje, para poder someter al gobierno, en este caso, a un acuerdo de arbitraje, y entonces definitivamente puede cuestionarse que el acuerdo de arbitraje pues, no fue celebrado por alguien que tenía las facultades para hacerlo. Aquí hay un caso bastante reconocido, es el caso de unas pirámides en Egipto y tiene que ver precisamente con indicar si el gobierno egipcio había sido o no signatario del acuerdo de arbitraje. Finalmente se determinó que sí había sido signatario. ¿Por qué? Porque todas las comunicaciones habían sido emitidas de manera oficial por el gobierno. Durante toda la negociación únicamente se tuvieron pláticas y negociaciones con miembros y con funcionarios del gobierno egipcio, ¿no? Entonces aquí, independientemente de quién haya sido el signatario, se decidió o se definió que el gobierno egipcio efectivamente se había ostentado como una parte de este acuerdo de arbitraje, como una parte que iba a ejecutar el contrato y por supuesto se le consideró como un signatario del acuerdo arbitral. Aquí pues definitivamente estas consideraciones pues van a variar de país a país, pero sí puedo señalarles que es, digamos, una causal que se invoca generalmente en este tipo de discusiones o en este tipo de disputas, cuando la contraparte pues, pertenece a un órgano público o pertenece también a alguna parte de la estructura de gobierno. Tenemos también precisamente que el acuerdo de arbitraje pues, no sea válido en virtud de la ley al que las partes lo han sometido. Aquí seguramente también abordaron ya el tema de la forma del acuerdo de arbitraje. Y dentro de la forma del acuerdo de arbitraje, que sigue el modelo de la ley UNCITRAL, pero ya con las reformas de 2006. Y las reformas de 2006 en UNCITRAL ya prevén el uso de medios electrónicos. Es precisamente lo que les comentaba, este intercambio a través de correos electrónicos, en donde hay una oferta, en donde la contraparte acepta el acuerdo de arbitraje y eso ya no se cuestiona. Sin embargo, en jurisdicciones donde no se ha adoptado la ley modelo de manera total, no se reconoce precisamente este intercambio de comunicaciones y se requiere aún, digamos, la forma antigua de que el acuerdo de arbitraje pues, tenga que venir firmado. E incluso, como les mencionaba, en los países asiáticos no solamente basta con la firma, sino tiene que venir sellado, ¿no? Entonces, un acuerdo de arbitraje que se ha cuestionado simple y sencillamente porque no hay un sello de la empresa, pues en México prácticamente nos parecería absurdo. Sin embargo, en esas jurisdicciones uno tiene que acreditar que ese era el sello vigente de la empresa en ese momento, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que se evalúan, al menos en la jurisdicción china o ante una institución en China, es precisamente ese, ¿no? La forma del acuerdo de arbitraje. Las dos personas estuvieron prácticamente en un mismo evento, firmando y concluyendo el acuerdo de arbitraje
y posteriormente se selló y se transmitió por fax en China. Entonces, imagínense ahí, pues a la luz de la ley china, este tendría que ser un requisito de forma y por lo tanto para poder validar este primer elemento, ¿no? El acuerdo efectivamente es válido en función de lo que requiere la legislación a la que se sometió este acuerdo de arbitraje. Y si fue una legislación china o fue una legislación de un país asiático, es altamente probable que nos pidan estos requisitos adicionales de forma. En segundo lugar, pues tenemos el tema que tiene que ver, como en cualquier jurisdicción, con una debida defensa, ¿no? Aquí es importante que consideren que a pesar de que estamos hablando de arbitraje, eso no significa que no se deba garantizar el derecho a una debida defensa. O sea, en arbitraje siempre se debe primar, como en cualquier procedimiento judicial, el derecho de audiencia y la debida oportunidad de presentar su caso. Algunos reglamentos arbitrales señalan la oportunidad razonable de presentar su caso. ¿Y qué es razonable? A lo mejor en un tribunal judicial pueden decir, es razonable presentar 200,000 facturas o 300,000 facturas porque yo quiero que el juez vea absolutamente toda la transacción y los 5 años en los que estuvimos negociando. Eso, por ejemplo, es una prueba que en arbitraje comercial se limitaría y los árbitros tendrían un argumento válido y dirían a las partes, por ejemplo, ¿cuál es el periodo de la disputa? A mí como árbitro no me interesarían los 5 años en los que no me interesaría ver que hubo 500,000 órdenes de compra o que se hacían 1,500 órdenes de compra y se pedían 3,000 unidades cada mes. Eso no es relevante para resolver la disputa. Entonces, como árbitro, ahí se pediría únicamente el periodo en el que ocurrió precisamente, fueron durante los últimos 3 meses, y entonces el árbitro tiene la facultad de limitar esa prueba o la presentación de esa prueba a los últimos 6 meses, a la última transacción que generó esta disputa. Y entonces eso podría cuestionarse y decir, ¿fue una oportunidad razonable? ¿Fue una oportunidad, digamos, que en términos del arbitraje permitió a una de las partes presentar su caso? Aquí debemos ver precisamente que el árbitro tiene cierto margen de actuación, ¿no? Y el único límite que existe es presentar de manera razonable el caso, una oportunidad razonable de presentar el caso. Entonces, definitivamente aquí, pues, el segundo supuesto que se prevé, pues, es que no se haya notificado debidamente la designación del árbitro, no se haya debidamente notificado la demanda de arbitraje o por cualquier otra razón, una de las partes no haya podido hacer valer sus derechos. Aquí es importante también señalar que en el caso de la notificación del inicio de la demanda de arbitraje, va a haber 2 momentos. Hay muchos reglamentos que prevén una solicitud de arbitraje, la presentación de una solicitud de arbitraje. Y una solicitud de arbitraje no es la demanda, o sea, no es una explicación exhaustiva de la controversia. Es solamente, si lo podemos poner en palabras muy simples, es solamente un resumen de lo que va a ser el arbitraje. Entonces, en una solicitud de arbitraje es el documento mediante el cual se activa el procedimiento arbitral. Y entonces viene una contestación a esa solicitud, que ambas pueden ser sumamente sencillas. Pero ahí estamos hablando de que en un primer momento la parte demandada ya tuvo oportunidad de saber que habrá un arbitraje, que eventualmente vendrá un procedimiento arbitral. Y en el segundo momento es cuando ya se va a constituir el tribunal arbitral. Como seguramente lo han visto, pues la regla general es que cada una de las partes nombra a su árbitro y posteriormente entre los coárbitros eligen a un presidente de tribunal arbitral.
Otra de las cuestiones puede ser que las partes no hayan definido si la controversia va a ser resuelta por un árbitro o por 3 árbitros. En el caso de las reglas del CAM, si las partes no han decidido, por regla general, se prevé un árbitro. O sea, digamos que si las partes no optaron por un tribunal arbitral, las reglas nos conducen a un árbitro y entonces ¿eso qué significa? Eso significa que se van a reducir sustancialmente los costos en un arbitraje. Pero también cuando ustedes necesiten proponer, porque en la solicitud de arbitraje las partes deben proponer cuántos árbitros quieren, es importante que consideren la complejidad de la controversia, ¿no? Es necesario que 3 personas hagan el análisis, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto. Es necesario que 3 personas hagan un análisis financiero. O es necesario, por ejemplo, que un árbitro, ustedes saben que los árbitros no todos deben ser abogados. Generalmente se elige al presidente del tribunal arbitral con una profesión de abogado porque él va a dictar gran parte del laudo y por supuesto sabe cuáles son las formalidades para dictar un laudo, pero puede preverse un tribunal constituido por un ingeniero y un contador, si así lo deciden las partes, ¿no? Porque a lo mejor la controversia versa sobre números o sobre daños. Y entonces ahí ustedes como abogados de parte o como parte incluso, tendrían que hacer este análisis y decidir si solamente un árbitro único es suficiente porque quiero ahorrar dinero o si considero que la complejidad de la disputa amerita que tenga 3 árbitros a pesar de que eso pueda incrementar los costos. Ahorita una de las grandes ventajas que tenemos pues, es precisamente la posibilidad de que las audiencias sean virtuales. Entonces se han reducido sustancialmente los gastos de los tribunales arbitrales y los gastos de las audiencias, ¿no? La renta de un lugar, las traducciones, las grabaciones, todos esos montos pues, se han reducido significativamente con las audiencias virtuales. Tenido recientemente audiencias híbridas, ¿no? En donde se traslada un equipo de árbitros o el equipo, en este caso me refiero a equipo de árbitros porque está el tribunal arbitral y está el secretario del tribunal arbitral, quienes se trasladaron, por ejemplo, a una inspección para revisar una maquinaria y la contraparte estuvo pues únicamente visualizando toda la inspección, pero de manera virtual. Entonces, aquí es importante también considerar efectivamente que en el nombramiento o en la designación del número de árbitros, pues se considere la complejidad de la controversia. ¿Qué significa aquí, por ejemplo, el hecho de que no haya podido designar a un árbitro? Y este es un tema que aún a nivel doctrinal, pues es sumamente cuestionado, ¿no? ¿Por qué la gente acude a arbitraje? Y entonces muchos dicen precisamente por el nombramiento del árbitro, porque tienen la posibilidad de decidir a quién va a poder resolver su controversia. Para algunos, o digamos otras visiones, señalan que el nombramiento de un árbitro simple y sencillamente tiene que ver con validar que todas las partes participaron en el procedimiento arbitral. Porque finalmente recuerden que un árbitro pues no puede asumir la postura de la parte que lo nombra. O sea, tener un árbitro no significa que tienes un abogado de parte en el tribunal. O sea, el tribunal arbitral debe decidir la controversia de manera imparcial e independiente. Entonces, ahí es donde se cuestiona si el nombramiento de un árbitro es o no un derecho de las partes, o pensemos, por ejemplo, en que ninguna de las partes tiene un candidato idóneo para resolver. Por ejemplo, una controversia, ahorita tenemos una controversia en materia de software, por ejemplo, ¿no? Un software que es sumamente sofisticado para la industria automotriz y entonces no cualquiera entiende acerca de ese software. Y una de las partes pues, señalaba eso, ¿no? Yo no tengo un perfil idóneo de árbitro como para resolver esta disputa. Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? La institución arbitral, a través de nuestras reglas,
nombramos un árbitro, este árbitro es nombrado por el Consejo General, que elige el mejor perfil, y entonces ahí es donde podría cuestionarse, ¿no? O sea, ¿realmente es un derecho de las partes o el hecho de que el Consejo General haya nombrado al árbitro privó de ese derecho a las partes? Yo diría que no, porque recuerden que cuando se firma el acuerdo de arbitraje, las reglas de arbitraje se incorporan de manera automática al acuerdo arbitral. Entonces, en realidad lo que estamos siguiendo, pues es esta lógica, y si las partes no designaron a un árbitro, las reglas nos permiten que el Consejo General nombre a este árbitro y sea él quien resuelva la controversia. Entonces, bajo esta lógica, pues no se priva de ningún derecho, se constituye el tribunal arbitral y entonces precisamente puede darse pie a la entrega del expediente y a la continuación del procedimiento de arbitraje. Aquí me gustaría también platicarles, por ejemplo, de que algunas partes pues son sumamente creativas en la designación y en los nombramientos de los árbitros, ¿no? Tuvimos precisamente un caso reciente en donde se intercambiaba una lista inicial con 3 candidatos. Entonces ya se hacía el intercambio y después los coárbitros nombraban cada uno a 2 más para integrar una lista de candidatos. Y entonces, después de que teníamos esa lista de candidatos, de 7 a 10 candidatos, cada una de las partes rankeaba a su candidato. Y entonces pasamos por un proceso de ranking, ¿no? Y entonces ya veíamos los números, los que sí, los que no, y finalmente elegían 3. Y entonces nos quedábamos con esos 3, solicitábamos declaraciones de independencia e imparcialidad, y después nos quedábamos con 1. Entonces fue un tema en donde la designación del árbitro o el procedimiento para la designación del árbitro tiene que ser conforme al acuerdo de las partes. Y ahí debíamos ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque el procedimiento estaba en manos de las partes, no estaba en manos de la institución arbitral. Entonces, ¿qué pasaba si una no ranqueaba? ¿Qué pasaba si una no enviaba a sus 2 candidatos? ¿Qué pasaba si en lugar de 10 quedaban 5? Entonces, todas esas situaciones no estaban previstas o no están previstas en el reglamento. Entonces, cuando se eligen, lo que yo quiero transmitirles es precisamente eso. Cuando se eligen procedimientos sumamente complejos para la constitución de un tribunal arbitral, eso puede tener repercusiones significativas en el reconocimiento y la ejecución, porque no se sabe a ciencia cierta quién tiene la facultad de actuar en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, la identidad del presidente del tribunal arbitral era un secreto para todos. Y al final nada más decía, se comunicará la identidad del presidente del tribunal. Sí, pero ¿quién? ¿Yo como secretaría general o los coárbitros que habían participado y conocían el nombre del presidente del tribunal? ¿Quién iba a dar ese dato? Entonces, finalmente tuvimos que intervenir como secretaría y decir, será la secretaría la facultada para comunicar a las partes la identidad del árbitro, ¿no? Pero en un procedimiento en el que la secretaría no tuvo conocimiento de nada, en el que confiamos en que las partes ranqueaban y que las partes intercambiaban los documentos e intercambiaban los nombres de los árbitros. ¿Qué hubiera ocurrido en el supuesto de que las partes no fueran tan sofisticadas y no lo hubieran hecho? Ahí nos estamos enfrentando realmente a un tema en donde la constitución del tribunal definitivamente pudo haber impedido el reconocimiento y la ejecución. Muy bien, entonces tenemos ya una tercera causal y es precisamente que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. Aquí, pues, definitivamente es el tema de infrapetita o ultrapetita, ¿no? Es decir, el laudo concede más de lo que las partes pidieron o concede o resuelve menos de lo que las partes solicitaron. En un tribunal judicial, pues es el principio de exhaustividad al final, ¿no? El resolver la totalidad de la controversia o de lo que se plantea. ¿Qué ocurre aquí?
Un elemento clave que nuestras reglas contienen, pues es el acta de emisión. Y entonces en el acta de emisión se hace precisamente este resumen de las pretensiones de las partes, que es lo que solicitan las partes. Como les decía, en algunas son pretensiones declarativas y en otras pues sí son condenas. En las condenas, pues definitivamente se incluyen o se prevén ciertos montos que pueden variar a lo largo de la controversia, pero uno de los grandes temas es precisamente ese, ¿no? Si el árbitro decidió o definió el concepto, por ejemplo, de lucro cesante y lo cuantificó. Porque no bastaría, por ejemplo, con decir, sí, efectivamente se considera que hubo un lucro cesante de agosto de 2021 a enero de 2022 durante el tiempo de pandemia en virtud de un caso de fuerza mayor, por ejemplo. No bastaría con eso. O sea, tendría que cuantificarse ese lucro cesante, tendría que presentarse alguna prueba que cuantificara ese lucro cesante. Entonces, nosotros como Secretaría tenemos que verificar que se haya resuelto efectivamente esas pretensiones que están contenidas en el acta de emisión. Cuando se hace el escrutinio del laudo, que es una facultad de nuestro Consejo General, precisamente se valida que se haya resuelto todo lo que las partes hayan planteado. Sin embargo, es importante considerar que el acta de emisión sí define ahora sí que cuál va a ser el propósito o cuál va a ser el límite de lo que va a resolver el árbitro. Pero puede ser que a lo largo de los escritos las partes incluyan pretensiones adicionales. Entonces, aquí sí es muy importante revisar no solamente el acta de emisión, sino también los escritos finales de las partes, porque puede ser que algo no se haya incluido en el acta de emisión y sin embargo haya sido una prestación posterior que se haya solicitado. Entonces, ahí sí tenemos de alguna manera que incrementar el alcance de esta acta de emisión y decidir y consultar en ocasiones al árbitro si efectivamente había mayores pretensiones en los escritos que se intercambiaron, por ejemplo, en una reconvención, en una dúplica, y garantizar que se haya resuelto la totalidad de los planteamientos de las partes. Pues en una situación que fuera infrapetita, pues precisamente alguna de las pretensiones pues no habrían quedado resueltas o el árbitro solamente se hubiera pronunciado, por ejemplo, de 3 o 4 disputas cuando se le señalaron que resolviera sobre 5 o 6 disputas. Aquí también es importante considerar el alcance de la cláusula arbitral. Y aquí ustedes saben que es fundamental la redacción de la cláusula arbitral, porque hay controversias que se ciñen al contrato base. Por ejemplo, cláusulas arbitrales que señalan todas las controversias de este contrato serán resueltos en arbitraje. Ahí es bastante claro, ¿no? O sea, realmente no hay margen a discusión. Sin embargo, hay cláusulas que dicen todas las desavenencias o todas las disputas que se originen por este contrato o que guarden relación con él serán resueltas en arbitraje. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los típicos casos en donde tenemos, bueno, un caso que es bastante famoso es el de los impermeables, ¿no? Y entonces se tenían que entregar unos impermeables y no se entregan porque pues, la fábrica que iba a producir las telas, un poquito como en el caso de la empresa mexicana, pues no entregó a tiempo. Entonces, se pretende traer en el arbitraje, pues no solamente a quien iba a vender los impermeables, sino también al productor de estas telas. Y entonces, con una cláusula arbitral redactada en ese sentido, podríamos intentar expandir el alcance de la cláusula y traer no solo al proveedor, sino traer, digamos, al subproveedor o traer no solo al contratista, sino al subcontratista, por ejemplo, en estos grandes proyectos de construcción, ¿no? Sin embargo, aquí pues tenemos que ver que el alcance está dado por la redacción de nuestra cláusula arbitral. Entonces, ¿qué pasaría si un árbitro pues interpreta que con una cláusula arbitral que es sumamente limitada o que su redacción está limitada, se puede extender a los subcontratistas?
o puede extenderse a partes no signatarias. ¿Qué ocurriría ahí? Pues definitivamente estaríamos cuestionando la posibilidad de reconocer y ejecutar ese laudo. ¿Por qué? Porque la cláusula arbitral no le permitía al árbitro resolver cuestiones relacionadas con el contrato. Lo ceñía nada más a disputas derivadas del contrato. Entonces aquí vemos cuál es la relación entre tener una cláusula arbitral y definir su alcance y cuál sería el efecto en el reconocimiento y en la ejecución, ¿no? ¿Qué pasa si el árbitro decide que efectivamente puede venir el productor de los impermeables, el vendedor, y entonces la cláusula arbitral decía que no, que solamente debía ceñirse a disputas relacionadas con la compraventa de los impermeables y con la entrega en cierto país? Pues definitivamente ahí el árbitro pues estaría dando una interpretación inadecuada de la cláusula arbitral y estaría extendiendo su poder, ¿no? Yo recuerdo que una de mis profesoras mencionaba eso, ¿no? Que pues los árbitros o todos en realidad podríamos actuar como árbitros y somos sapos hasta que una de las partes nos designe y nos volvemos pues los príncipes árbitros, y entonces en realidad podemos decidir qué tanto vamos a resolver. Recuerden que bajo el principio de competencia, los árbitros tienen precisamente esta facultad de definir el alcance de su jurisdicción, ¿no? Entonces, aquí precisamente un árbitro que interprete mal el alcance de una cláusula arbitral puede terminar resolviendo cuestiones para las que no estaba facultado, y la posible consecuencia es que no se reconozca y no se ejecute ese laudo de arbitraje. Hasta ahora me gustaría ver si tienen alguna pregunta, alguna cuestión antes de seguir con las dos causales adicionales a analizar. Bueno, hasta ahorita no tenemos, licenciada Frida, no tenemos todavía ninguna pregunta en el chat. La exposición ha sido bastante fluida, clara, completa, precisa. Entonces, estaba muy amena. Nos está aportando muchas cuestiones prácticas muy importantes que nos van a nutrir seguramente nuestra práctica profesional. No tenemos ahorita, no sé si alguien quiera comentar algo. Si no, pues podemos seguir adelante. No tenemos ahorita en el chat ninguna pregunta, no hay ninguna mano levantada. Entonces podemos seguir adelante, por favor. Claro que sí. Aquí también vamos a incorporar algo que me gustaría señalarles, es que en este inciso C del artículo 5 de la Convención se prevé que algunas de las disputas sean resueltas en arbitraje y otras no. Eso es algo que yo no sugiero, por ejemplo, en la redacción de una cláusula arbitral, pero sí lo he visto en la práctica. He visto, por ejemplo, que existen cláusulas que solamente señalan solución de controversias, pero que contienen los dos foros, es decir, contienen un foro arbitral y un foro judicial. Y no se distingue para qué disputas se va a acudir al foro judicial y para qué disputas se va a acudir al arbitraje. Entonces, no tenemos un criterio para elegir el foro. ¿Y qué va a pasar si una de las partes se va a arbitraje? Pues automáticamente se va a cuestionar el sometimiento al arbitraje, porque van a cuestionar y entonces van a decir, yo señalé las cortes del estado de Iowa, por ejemplo. Tuvimos un caso así con temas relacionados con la industria de producción de medicamentos para animales, ¿no? Por ejemplo, para ganados, el desarrollo de vacunas, todo este tema antes de la pandemia, y pues precisamente varios de los laboratorios se ubican en Estados Unidos. Iowa es uno de los centros en donde se producen varias de estas vacunas, y teníamos en la cláusula arbitral las dos opciones. Dos opciones que nos decían, una en arbitraje en México y la segunda opción eran cortes en Iowa. Entonces, precisamente cuando intentamos llevar la controversia y resolver la controversia en arbitraje, nos dijeron no, porque ustedes contienen o incluyeron en su cláusula de solución de controversias a los tribunales. Pero nosotros, ¿qué hicimos valer ahí? Que esta referencia a los tribunales arbitrales, perdón, a los tribunales jurisdiccionales únicamente era en apoyo al arbitraje.
Entonces intentamos hacer un razonamiento en ese sentido. Lo que las partes quieren es un arbitraje y adicionalmente señalaron que podían acudir a tribunales, pero en apoyo al arbitraje. Entonces intentamos hacer este razonamiento o este planteamiento. Sin embargo, ahí no había, por ejemplo, un criterio que nos permitiera decidir. Por ejemplo, que el desarrollo y la producción de las vacunas se iba a resolver en arbitraje y la compraventa de los insumos o la compraventa de los productos, la distribución de los productos se iba a resolver en tribunales jurisdiccionales. Entonces aquí las partes no hicieron ninguna distinción o no dividieron el tipo de controversias que se iba a resolver en cada foro. Desafortunadamente ahí pues sí terminamos con un litigio en Estados Unidos y las cortes asumieron jurisdicción en ese caso y entonces no pudimos acudir al arbitraje. Entonces vemos que la existencia de dos foros definitivamente no es recomendable y tampoco es recomendable que se haga esta distinción entre disputas, porque en algunas transacciones comerciales es muy difícil distinguir una cuestión de la otra, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en una obra, en una construcción. Es súper común que se cuestione, por ejemplo, que la obra no se entregó a tiempo. Y entonces esa obra tiene que ver con el contrato, pero tiene también un componente financiero. Y entonces, si la cláusula arbitral dice todo aquello relacionado con este contrato será resuelto en arbitraje, excepto las disputas en materia financiera que serán resueltas en tribunales. Entonces, ¿qué parte de la controversia me llevo a arbitraje y qué parte de la controversia me llevo al tribunal? Porque no puedo separar una cuestión de la otra, porque finalmente el retraso en la obra pues me implica mis pérdidas. Y entonces ahí entramos precisamente en esta discusión de cuál es el foro en el que se van a resolver ciertas disputas. Sin embargo, esta disposición del artículo 5º nos señala que si efectivamente las disputas pueden separarse o pueden verse con mucha claridad, como yo les decía, el desarrollo de las vacunas se resuelve en tribunales. Perfecto. Todo el tema del desarrollo ahí se termina. Y el tema de la compraventa y la distribución se resuelve en arbitraje. Ok, ahí vemos que son dos momentos y dos transacciones separadas y distintas que perfectamente se pueden distinguir. Entonces ahí, por ejemplo, podemos continuar con el tema de la distribución en México en un arbitraje y entonces lo que yo buscaría es reconocer y ejecutar el laudo únicamente que se resolvió, que se solucionó en arbitraje. O sea, no me metería yo con el reconocimiento y la ejecución de la sentencia que tuvo que ver en tribunales judiciales y en tribunales relacionados con el desarrollo de las vacunas, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos este juego que nos permite reconocer y ejecutar una parte y la otra, pues, defenderla en el foro que le corresponde. Si es así, entonces el juez tendría que reconocer y ejecutar precisamente esa parte resuelta en arbitraje. Tenemos que ver entonces, en cuarto lugar, lo que ya les comentaba, lo de la composición del tribunal arbitral, pero más allá de la composición, lo que a mí me gustaría destacar en el inciso D es la conducción del procedimiento arbitral. O sea, el procedimiento arbitral no se ajustó al acuerdo de las partes celebrado entre ellas. Y aquí es muy importante ver, en primer lugar, pues la responsabilidad que tenemos como institución arbitral, ¿no? Porque como institución arbitral tenemos que seguir no solo las reglas de arbitraje, sino también las reglas o las disposiciones nacionales. Entonces, finalmente nosotros tenemos que conducir, por ejemplo, todo el procedimiento conforme a nuestras reglas y vamos a pensar en que varias de nuestras reglas nos facultan o me facultan a mí como secretaria general para extender prórrogas y extender ciertos plazos para las partes. Plazos razonables, ¿no? Yo no puedo otorgar, por ejemplo, si una contestación de demanda es de 30 días,
yo, digamos, en aras de la eficiencia del procedimiento, que es un elemento que debo considerar, no podría otorgar 90 días para una contestación de demanda, ¿no? Porque recuerden que en arbitraje todo cuesta. Esos 90 días cuestan y esos 90 días finalmente se traducen en un retraso sustancial para la constitución del tribunal arbitral. ¿Qué es lo que a mí como secretaria general me importa más? Constituir el tribunal. El tribunal, digamos, es el eje y es el que va a conducir todo el procedimiento. Yo llevo la parte inicial, el intercambio, el primer intercambio de los documentos, la provisión de fondos, cuánto van a pagar, cuánto están peleando y cuánto van a pagar. Y eso es un elemento que en arbitraje se cuestiona mucho. ¿Por qué cobran en función de la disputa? Porque la lógica detrás de eso es que no se traigan o que no se intente hacer valer o cobrar pretensiones infundadas, ¿no? Como puede ocurrir en tribunales. Ah, bueno, yo quiero los 5,000 millones de dólares porque fue lucro cesante. Acredítalos. O sea, si tienes esa pérdida, realmente tienes que acreditarla y entonces tienes que pagar en función de eso. Estás queriendo cobrar 5,000 millones de dólares y me dices que no puedes pagar una provisión de fondos de 800,000 pesos. Creo que no habría congruencia entre lo que estoy pidiendo y lo que estoy dispuesto a pagar para recuperar ese dinero. Entonces, la lógica detrás de eso, pues prevé precisamente que esta provisión de fondos se destine para el pago a los árbitros. Y entonces, en ese momento, se puede definir que ya están pagados al menos el 50% de la provisión de fondos y el expediente puede entregarse al tribunal para que conduzca el procedimiento. Como yo les mencionaba, el procedimiento arbitral está en manos, sí, del tribunal o del árbitro único. Sin embargo, la Secretaría General de las instituciones también tiene que estar de alguna manera supervisando que se cumplan con las disposiciones del reglamento. Una de las disposiciones más importantes, por ejemplo, es que el acta de emisión tiene que emitirse 30 días posteriores a la entrega o a la recepción del expediente por el tribunal arbitral. Entonces ahí tenemos una obligación sumamente clara, ¿no? O sea, como tribunal arbitral deben emitir su acta de emisión en 30 días. Entonces yo como secretaria general tengo que estar pendiente de que ese plazo se cumpla o de que ese plazo se prorrogue. Porque ¿qué ocurre? Si no ocurriera esa cuestión, pues entonces habría una violación de las reglas a las que se sometieron las partes y una falla en el procedimiento de arbitraje. Licenciada Frida Paula, Sí. perdón que le interrumpa. Tenemos una pregunta de parte de Pedro Ramos. Nos pregunta ¿qué podría pasar con las cláusulas escalonadas si no se cumple con alguno de los mecanismos de solución de controversias previo al arbitraje? Yo acuerdo a lo que estabas comentando en su momento. Claro, pues es sumamente interesante esa pregunta, gracias Pedro, porque efectivamente en las cláusulas escalonadas, pues como su nombre lo prevé, hay un mecanismo previo, ¿no? Hay un mecanismo en donde, por ejemplo, las partes tienen que negociar por 40 días. Acabo de ver una cláusula que me pareció interesante porque decía una negociación por 28 días, ¿no? Dije, bueno, no sé, como que esos plazos de repente pues los fijan así de manera discrecional. Pero algo que yo nunca veo en las cláusulas o he visto en pocas cláusulas arbitrales es que no se dice entre quiénes se va a llevar a cabo la negociación. Y ese es un elemento fundamental en una relación comercial. ¿Quiénes son los que van a negociar? Porque no es lo mismo negociar con el CEO de la holding que está en Estados Unidos que negociar con el distribuidor de México y que no toma decisiones sustantivas sobre la relación comercial. Entonces, aquí es muy importante que en cláusulas escalonadas establezcan cuánto tiempo va a durar. Tuvimos, por ejemplo, una mediación en la que sí se previó que eran 10 horas de mediación. Entonces se agotó todo ese procedimiento, incluso se agotó de manera virtual, porque estuvo el mediador y se tuvo ahí una fe de hechos de que las partes estuvieron y se agotó el procedimiento por 10 horas. Pero algo que siempre se cuestiona en las cláusulas escalonadas es si ese procedimiento es forzoso para que las partes inicien el arbitraje o si no queremos pasar por ese procedimiento y no queremos agotarlo,
Uno de los casos, por ejemplo, que existen en ese sentido es el caso de Lufthansa, en donde Lufthansa tuvo algunos problemas con unas rutas comerciales y se preveía o se contenía una cláusula escalonada. Sin embargo, Lufthansa hizo valer precisamente que esas negociaciones pues, iban a ser infructuosas. O sea, realmente no había una manera de llegar a una negociación ni de llegar a un acuerdo, y esos 10 o 15 días que se preveían como el periodo para una negociación solamente iban a implicar pérdidas brutales para una aerolínea. Entonces ahí realmente lo que se cuestiona es si se puede hacer valer que la disputa ya inició, que la relación es sumamente ríspida entre las partes y que no hay un margen de negociación, y si la redacción de la cláusula escalonada no prevé que se deba agotar, yo diría que automáticamente uno puede iniciar el arbitraje. Que la otra parte cuestione si era vinculante o no la negociación previa, y que la otra parte cuestione cuáles eran las condiciones para esa negociación previa. Como yo les decía, ¿cómo puedo acreditar que existe una negociación? A lo mejor yo le llamé a alguien, ¿no? Yo le llamé a Miriam y le dije, quiero negociar. Y ya, ni siquiera hay evidencia de eso, ni siquiera hay una carta, ni siquiera hay una notificación, ni siquiera hay una invitación para negociar. Y muchas de las cláusulas escalonadas no prevén eso. Dicen negociar 30 días. Perfecto. Yo una llamadita, intento negociar, un correíto. Me gustaría negociar contigo. ¿Lo agoté? ¿No lo agoté? Mandé un correo y dejé pasar 30 días e inicié el arbitraje. Entonces, realmente ahí el cuestionamiento es que tan vinculante o qué tan forzoso o qué tan fructífero puede ser ese periodo de negociación como para impedir que yo acuda a arbitraje. Y yo diría que las cláusulas escalonadas lo único que intentan es prevenir de alguna manera que la disputa se vuelva aún más compleja, pero desde mi punto de vista no impiden el derecho de las partes de acudir a la última instancia que ellos decidieron, que es el arbitraje, y dieron su consentimiento para ir a arbitraje. Muy bien, sí, gracias. Ahora también no impide el hecho de que las partes, atendiendo a los intereses de ellas, precisamente quieran ampliar, aunque el acuerdo someta a una cláusula escalonada y ponga plazos, pues si a las partes sí les interesara ahora en sentido contrario, si les interesara agotar la mediación, pues pueden ampliar lo necesario con tal de lo importante es resolver el conflicto, ¿no? Efectivamente, y ahí, por ejemplo, sí, como una institución arbitral, pues no tendríamos ahora sí que una manera de impedir eso, porque finalmente en arbitraje, pues lo que prima es ahora sí que la voluntad de las partes y la autonomía de la voluntad de las partes. Pero algo que podría ser interesante y que no lo he visto aún en la práctica es justo eso, ¿no? Hacer la solicitud de arbitraje, contestar la solicitud de arbitraje y que las partes soliciten un periodo de negociación. Eso también es viable. Nos acaba de ocurrir en un caso en donde ya estaba constituido el tribunal arbitral, ya estaban todos, y entonces nos llega un mensaje, pues sí, en fechas navideñas, que es sumamente común que las partes puedan sentarse a negociar, y nos dicen, estamos negociando, se suspende el arbitraje, y efectivamente declaramos la suspensión del arbitraje, pero no es por un tiempo ilimitado. Y una nota que me gustaría destacar es que cuando ustedes decidan suspender un arbitraje por negociaciones, las instituciones arbitrales pueden decidir que incluso esa suspensión indeterminada puede tener algún costo, que generalmente es equivalente a la tasa administrativa. En el caso del CAM son 23,200. Porque finalmente tenemos nosotros detenido todo. En este caso tenemos detenido a los árbitros, ¿no? O sea, tenemos detenido pues, finalmente todos los recursos que se iban a destinar a ese arbitraje. Y entonces sí, efectivamente se suspendió. En otro asunto, las partes, precisamente como lo menciona, iniciaron un proceso de negociación, llegaron a una negociación, y en ese momento pues el arbitraje se da por concluido, o si las partes lo deciden, si ya está constituido el tribunal y si las partes, por ejemplo, en este caso llegan a un acuerdo,
ese acuerdo se puede elevar a la categoría de laudo y entonces puede solicitarse el reconocimiento y la ejecución, ¿no? Sí, ahora entiendo que también el alcance de la pregunta de Pedro va en el sentido de hasta dónde, cuando hablamos de una cláusula escalonada, por ejemplo, la mediación se convierte como un prerequisito o una condición de procedencia del arbitraje. Exactamente, pero precisamente yo creo que aquí el análisis es o va precisamente a la redacción, ¿no? de esta mediación. O sea, sí, la mediación tiene ciertas condiciones, si la mediación prevé, por ejemplo, un límite, o si la mediación simple y sencillamente es optativa, porque también hay cláusulas en donde la redacción prevé mecanismos alternativos, ¿no? Las partes, o incluso la redacción que he visto que es muy común, las partes intentarán negociar. Como le mencionaba, pues un intento de negociación. En alguna cláusula sí vi, o sea, una invitación y una notificación para negociar que tenía que ser incluso con entrega personal. Y ahí sí, como les mencionaba, iba dirigida al director de operaciones de la empresa. Entonces ahí fue sumamente evidente que teníamos que agotar el procedimiento antes de ir a arbitraje, ¿no? Porque sí estaba claramente definido y estaba incluso previsto que antes de acudir al arbitraje, y esa es a lo mejor una frase que parece o pudiera parecer insignificante, ¿no? Pero si dice antes o agotado ese procedimiento, las partes podrán acudir a arbitraje, definitivamente ahí resultaría incuestionable que es vinculante agotar esa mediación y agotar ese paso previo, aunque eso no resuelva la controversia. Muy bien. Hay en el auditorio algunas preguntas que entiendo van en el sentido, todavía quedan algunas dudas en cuanto al tema de la homologación del laudo arbitral y quién autoriza la validez del laudo arbitral. Va en ese sentido. Entonces, parece que entiendo que hay alguna duda o todavía quisieran que se profundizara un poquito más acerca de la eficacia, yo lo diría más bien del laudo y su ejecución en torno a la homologación. Claro, ahí a lo que yo me refería con que no se requiere una homologación es porque en nuestro Código de Comercio hay un procedimiento sumario que va del 1472 al 1476. Entonces, ¿ante quién presento? La pregunta fundamental es ¿ante quién puedo solicitar el reconocimiento y la ejecución? Y en primer lugar, en México sería ante un juez. El Código de Comercio nos da las dos opciones: un juez estatal o un juez de distrito a nivel federal. ¿Qué ocurre aquí? En México es mucho más común que se acuda a tribunales federales porque están mucho más relacionados con la figura del arbitraje. Entonces, es un procedimiento mucho más sencillo en el que únicamente se abre, digamos, este procedimiento sumario, transcurren 10 días y si se requiere la presentación de pruebas, se otorgan otros 15 días y se lleva a cabo una audiencia. En la mayoría de los casos únicamente ocurren, digamos, estos plazos sin que sea necesario presentar pruebas adicionales y entonces el laudo puede reconocerse y ejecutarse. En México, en la práctica, la mayoría de los laudos se reconocen o se ejecutan, mejor dicho, en un plazo que va de los 6 meses a un año. Aquí es diferente cuando se intenta la nulidad del laudo, porque cuando se intenta la nulidad del laudo, antes se consideraba que la resolución que decidía sobre la nulidad del laudo debía o podía refutarse de alguna manera en un amparo directo. A partir de 2019, esa resolución que decide sobre la nulidad de un laudo o sobre el no reconocimiento de un laudo, se tiene que someter a se tiene que interponer un amparo indirecto y contra la resolución del amparo indirecto, pues por supuesto que procede la revisión. Entonces aquí nos enfrentaríamos a instancias adicionales, ¿no? Para el reconocimiento y la ejecución. Pero como yo les mencionaba,
Aquí en el tema de reconocimiento y ejecución, tenemos que considerar que quien está negándose o quien quiere impedir el reconocimiento es el que tiene la carga de la prueba. O sea, en realidad el que tiene la carga de la prueba de que el procedimiento arbitral no se llevó a cabo conforme al acuerdo de las partes, que el acuerdo de arbitraje era inexistente, inoperante o de imposible ejecución, es quien pretende que no se ejecute ese laudo. Y desde la perspectiva de un juez en una sede como México, el primer acercamiento debería ser en pro de garantizar la ejecución de ese laudo o de garantizar también que ese laudo sea pagado o esa declaración pues efectivamente surta efectos, ¿no? Aquí veo una pregunta que señala que si el laudo se puede inscribir en ambos tribunales, estatal y federal. No, no se trata de una inscripción, se trata de un procedimiento sumario de ejecución, o sea, nada más solicitar al juez que lleve a cabo esa última etapa, ¿no? Porque acuérdense que los tribunales arbitrales pues carecen de imperio, o sea, carecen de esa fuerza del Estado. Y entonces aquí únicamente se debe optar por una de las jurisdicciones, o sea, no se pueden iniciar procedimientos en los dos lugares, se debe agotar, por ejemplo, en el domicilio del deudor, pero se debe solicitar únicamente en tribunales federales o en tribunales estatales. No podríamos iniciar ambos, digamos, foros. Lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, iniciar un reconocimiento en México, en el domicilio del deudor. Como les decía, vamos a pensar en Michoacán para recuperar unas máquinas en unas minas, y también en Canadá, en donde se encuentra la holding a quien le vamos a cobrar un monto de $300,000 canadienses, ¿no? Por un incumplimiento. Lo que sí podríamos es iniciar procedimientos paralelos de reconocimiento y ejecución, pero en diferentes países. Ahí sí. Esa es una de las grandes ventajas de los laudos arbitrales, porque nuestro laudo arbitral ya no tendría que ser homologado o validado por el juez canadiense y después validado por el juez mexicano. Nuestro laudo arbitral ya tiene fuerza en todos esos países que son miembros de la Convención de Nueva York. Oye, aquí hay una pregunta que me surge. ¿Pudiera haber contradicción si se presenta la ejecución del laudo en esas dos instancias y que una autoridad vaya en un sentido y otra en otra? ¿Cómo Sí, resolverías esa situación contradictoria? es posible, y es precisamente ahí, esta relación contradictoria puede surgir, digamos, en jurisdicciones que son puro arbitraje o algunas que son antiarbitraje. Y aquí hay un caso que es muy conocido, que es el caso de unos pollitos infectados en India, ¿no? Ahorita no recuerdo con exactitud el nombre de la compañía, pero tiene que ver precisamente con eso, con que se condena a una compañía inglesa porque se determina que los pollitos fueron infectados, estuvieron infectados y por supuesto no podían venderse. Y entonces en Francia, una jurisdicción pro arbitraje efectivamente se condena y se ejecuta y se reconoce el laudo. Pero en la jurisdicción inglesa, como no existe una doctrina de grupo de compañías, en grupo de compañías pues se entiende que la holding participa en la negociación y participa en la ejecución del contrato. Eso no existe en la legislación inglesa. Entonces los ingleses dijeron, no, esa parte no es signataria y por lo tanto no puede ejecutar el laudo. Pero aquí sí tiene que ver con un grado de discrecionalidad del juez y sobre todo tiene que ver con este acercamiento a la legislación nacional. Y precisamente ahí es donde los abogados tienen que hacer esta búsqueda de dónde es susceptible ejecutar el laudo o en dónde tiene más sentido ejecutar el laudo, ¿no? En una jurisdicción donde voy a poder cobrar más o en una jurisdicción donde efectivamente ciertas doctrinas no existen y voy a tener que litigarlo o voy a tener que acreditar muchos más elementos, ¿no? Ahí pues definitivamente el cobro pues se realizó gracias al reconocimiento de la ejecución de las cortes francesas y efectivamente se pudo recuperar el dinero. La ventaja ahí pues es que esta empresa tenía sede en varios países, ¿no?
que si únicamente hubiera sido Inglaterra, pues definitivamente no se habría reconocido y ejecutado el laudo. Y eso es algo que ocurre, por ejemplo, o que ha ocurrido cada vez más entre laudos mexicanos y laudos ejecutados en Estados Unidos, ¿no? En donde incluso dicen el laudo se anuló en México, como yo les mencionaba, el caso de Comisa, el caso de Comproca, pero aún así las cortes en Estados Unidos reconocen y ejecutan esos laudos y se cobran por los billones correspondientes por las compañías, ¿no? Muy bien. Oye, otro tema también creo que es interesante, tomando la ejecución. En el caso de una ejecución, obviamente las partes o alguna de las partes, la que tenga que cumplir, pues va a buscar cómo defenderse ya después de agotado el tema del arbitraje y ya tiene un laudo desfavorable, pues va a votar todo lo que pueda para evitar ser ejecutado posiblemente, ¿no? Ujú. Y vaya a lo mejor a cuestionar el tema de una nulidad incluso del laudo, del procedimiento arbitral, o incluso la responsabilidad del árbitro por no haber llevado el procedimiento tal como fue, ir más allá del acuerdo arbitral. Entonces ahí no sé si pudieras abundarnos en estos efectos y hasta dónde el árbitro también se puede convertir en parte ya en un tema de nulidad o incluso cuál es el papel que jugaría en un amparo indirecto como el que mencionabas. Claro, pues precisamente cuando se intenta la nulidad, se llama, digamos, al juicio, no solamente al árbitro, ¿no? Que fue quien dictó el laudo, sino incluso se intenta llamar a la institución arbitral, ¿no? Porque pues la institución arbitral de alguna manera tiene interés en que ese laudo se ejecute y se reconozca. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros pues condujimos el procedimiento y garantizamos ese procedimiento arbitral. ¿Qué ocurre aquí? Por ejemplo, en el caso de los árbitros, pues no son, para efectos del amparo, pues no son considerados como autoridades responsables y únicamente se apersonan precisamente para hacer constar de alguna forma que efectivamente el laudo fue emitido por ellos y sobre todo la sede del arbitraje en la que fue emitido, ¿no? Eso es, digamos, como uno de los elementos más importantes en los que sí intervendría un árbitro. Nosotros como institución arbitral, pues precisamente señalamos eso, que el laudo fue ejecutado conforme a nuestras reglas, pero que no tenemos ningún, digamos, interés o ninguna posición de defensa. eh, pues ahora sí que no tenemos prácticamente que hacer válidos algunos tipos de argumentos en favor de una u otra de las partes, ¿no? Porque finalmente también debemos conservar como esa parte de la neutralidad, que debe ser una característica de las instituciones. Sí ocurre, efectivamente, los árbitros se defienden también en lo personal, porque en algunos casos no solamente se intenta la nulidad de un laudo, sino incluso se ha intentado señalar un grado de responsabilidad a la institución arbitral y a los árbitros, pero ahí pues definitivamente es un procedimiento adicional y es un procedimiento en el que cada árbitro se defiende pues a título personal, ¿no? Como un profesional y como un prestador de servicios, porque finalmente también debemos considerar que pues, el árbitro se contrata para eso, para solucionar la disputa y él pues ya cumplió con la emisión del laudo y por lo tanto su misión efectivamente ya ha concluido y él llevó a cabo la prestación de ese servicio, la prestación fue pagada por las partes y él no tendría mayor interés en esa fase adicional, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Adelante con tu exposición. Muy bien, entonces continuamos con el tema precisamente de la conducción del procedimiento arbitral. Yo les hablaba de dos momentos importantes. Uno es el acta de emisión o la emisión de ese documento. Y el segundo momento, que creo que es bastante relevante, es precisamente que el laudo arbitral debe emitirse 4 meses después de la firma de esa acta de emisión, al menos bajo nuestras reglas. ¿Puede prorrogarse ese periodo? Sí, efectivamente, la Secretaría General tiene esas facultades para prorrogar ese plazo. Sin embargo, a la luz de nuestro reglamento, debemos prácticamente garantizar la disponibilidad del árbitro para que ese plazo también se cumpla, ¿no?
podría cuestionarse efectivamente si no se cumple con ese plazo, podría ser una limitante para el reconocimiento de ese laudo. Es bastante complicado que pueda darse esa situación porque pues, la Secretaría prorroga de acuerdo a la complejidad del asunto y también, por ejemplo, existen varios retrasos cuando las partes optan por acudir a una audiencia. En algunos casos dicen no va a haber audiencia, no hay ningún problema, o va a haber una audiencia de un par de horas donde se van a presentar testigos y peritos únicamente. Sin embargo, cuando ocurren situaciones en las que es necesaria una inspección, a veces hay que trasladar a todos los abogados, a todos los árbitros, en ocasiones pues se tienen que desahogar pruebas sumamente complejas. En la vida real, pues una audiencia puede tomar 1 o 2 semanas, con 8 a 10 horas, ¿no? En una audiencia presentando pruebas, presentando testigos. Incluso en algunas audiencias se requiere el traslado de testigos de otros países que ahorita se permite que se realicen de manera virtual. Y aquí me gustaría destacar algo que aún está en discusión, por ejemplo, en la Suprema Corte en Estados Unidos y que a mí me parece sumamente interesante. Tiene que ver con la aplicación del artículo 28 del Código de Comercio en los Estados Unidos, porque hay una disposición que prevé que las cortes en los Estados Unidos puedan brindar apoyo al arbitraje, pero en otros países. Entonces es sumamente interesante cómo se va a interpretar esa disposición para ver si incluso una corte en Estados Unidos podría obligar a un testigo, a un CEO, vamos a pensar de una compañía en California, ¿no? Donde hay pues, múltiples sedes, por ejemplo, de empresas en tecnología, y podría obligarlo a testificar en un arbitraje, en un procedimiento arbitral en una jurisdicción mexicana, por ejemplo, o en una jurisdicción en Latinoamérica. Pues aún está ese tema en discusión, pero creo que si se logra, digamos, que venga una interpretación favorable, será sumamente interesante ver cómo también pues los tribunales en Estados Unidos van a estar apoyando este procedimiento, van a estar apoyando el desahogo de pruebas en otros países y finalmente vamos a ver cómo todo eso se va a cuestionar y vamos a ver si el procedimiento arbitral después no se cuestiona porque dicen, bueno, yo me sometí a la ley mexicana y tú me estás diciendo que a la luz de la ley norteamericana pides apoyo a las cortes en Estados Unidos para que un testigo acuda a mi arbitraje en México, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la interacción de dos sistemas legislativos diferentes y yo creo que para evitar el reconocimiento, pues sí se va a cuestionar la aplicación de la ley, ¿no? Entonces tenemos, bueno, ese tema, efectivamente, lo que ya les comentaba, el acuerdo, la discusión sobre la conducción del procedimiento arbitral. Y aquí únicamente me gustaría destacar un elemento adicional. Recuerden que pues, los árbitros tienen la obligación de ser y permanecer imparciales e independientes a lo largo de todo el procedimiento arbitral. Entonces, en la composición y en la conducción también del procedimiento arbitral, si se descubre que alguno de los árbitros pues, no fue independiente o no era imparcial de la disputa, eso sí podría tener efectos sobre el reconocimiento y la ejecución. Uno de los casos más famosos pues, es el caso de Ericsson, en donde se descubrió que el presidente del tribunal arbitral, un sueco bastante reconocido, digamos, en Suecia y a nivel internacional, resultó que tenía acciones en Ericsson y pues era una de las partes en disputa y adicionalmente Ericsson era uno de los más grandes clientes en su firma, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando se hace el análisis de conflicto de interés, se considera que el árbitro ostenta la identidad del despacho para el que trabaja. Entonces, vemos que estos despachos pues, que son enormes, que tienen sedes en prácticamente todos los países, pueden verse involucrados en temas de conflictos de interés, porque alguien en Singapur tiene a ese cliente, ¿no? Entonces, si estos árbitros no hacen, digamos, esa labor de due diligence y de investigar en todos los despachos alrededor del mundo que no existe conflicto de interés, eso sí podría tener una repercusión en el reconocimiento de laudo. En el caso, por ejemplo, de Ericsson, sí se
No se reconoció ese laudo, sí se anuló y se tuvo que reponer todo el procedimiento con todos los costos que eso implica. Y adicionalmente, no se les olvide que si están como abogados de parte y entonces se enteran un día antes de la audiencia, como ocurrió en algún caso de CFE, que el árbitro no era independiente, pues en ese momento se recusa al árbitro, ¿no? Porque no podemos después enfrentar esa situación en una instancia de reconocimiento. Entonces, en ese momento se recusa al árbitro y pues en ese momento ya el arbitraje iba muy avanzado y se tuvo que reponer al menos la parte de escritos y la parte de presentación de pruebas y de la audiencia en ese caso, ¿no? Entonces vemos también como estos conflictos de interés que a lo mejor uno como árbitro diría, no voy a revelar o no es necesario que revele o no tengo ese deber exhaustivo de hacer esta investigación, pues finalmente puede tener repercusiones importantes, ¿no? Cuando el cliente pretenda ejecutar el laudo y además una de las obligaciones de los árbitros y que muchas veces pasa desapercibida es esta obligación de emitir un laudo susceptible de ejecución. O sea, finalmente yo considero que la labor del árbitro no termina con resolver lo que se le planteó en el acta de emisión. O sea, la labor del árbitro termina cuando se emite este laudo que sí puede ejecutarse, cuando se emite un laudo que no necesite, por ejemplo, una aclaración, cuando se emite un laudo que no decide más o no decide menos, cuando emites un laudo donde las prestaciones están cuantificadas, en donde existe todas las pruebas y en donde puedas fundar y motivar tu laudo, ¿no? La fundamentación, pues por supuesto, pues, es clave en un laudo arbitral y como yo lo mencionaba también, pues una de las características de los árbitros es saber pues, cómo funciona no solo la legislación nacional a la que se somete el arbitraje, sino los instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque el laudo que emite un árbitro va a pasar por los ojos de un juez mexicano y un juez mexicano va a querer ver la historia procesal. Un juez mexicano va a querer que se garantice, o sea, va a querer que se acredite cómo se garantizó el derecho de defensa, qué pruebas se presentaron, quién tuvo la carga de la prueba. Y todo eso tiene que venir en un análisis de un laudo, porque todos sabemos que efectivamente, pues la visión de un juez es completamente distinta a la visión de un tribunal arbitral. Pero eso no significa que nuestro laudo arbitral pues carezca de un sustento que le permita pasar el filtro de un juez, ¿no? Yo cuando leo un laudo y cuando tengo que emitir algunos comentarios, pues siempre lo estoy pensando como con ese pues mindset, ¿no? Como con esa visión, ¿qué va a decir el juez si no le meto el Código de Comercio, si le meto la Convención de Nueva York y a lo mejor quiero verme súper sofisticado? Sí, pero ¿cuál es el razonamiento para un juez mexicano, ¿no? O sea, ¿cuál es el razonamiento, por ejemplo, si en un laudo, que ahorita cada vez es más común, si en un laudo, por ejemplo, se hace o no debería hacerse un análisis sobre derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que a la luz del derecho mexicano, pues están trayendo muchos argumentos en ese sentido. ¿Un laudo arbitral debería o no contenerlos? ¿Un laudo arbitral debería de alguna manera pronunciarse en ese sentido? Un laudo arbitral podría, por ejemplo, hacer una declaración sobre indicios de corrupción en la transacción comercial. Esos son temas, por ejemplo, nuevos que están surgiendo y que incluso se cuestiona si los tribunales arbitrales pues deberían considerar que todos los países están realmente haciendo una lucha contra la corrupción y la lucha contra ella pues forma parte del orden público transnacional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo como árbitro me doy cuenta de que esta transacción pues es figurada, de que en realidad se trata de una transacción para lavado de dinero? O sea, ¿hasta dónde, no? La labor del árbitro y hasta dónde voy a emitir un laudo a sabiendas de esa situación o con indicios de corrupción y que en el momento del reconocimiento y la ejecución, pues el juez me va a decir, oye, aquí hay indicios de corrupción, esto es evidente que va en contra del orden público mexicano y no lo voy a ejecutar. Para mí haría todo el sentido del mundo, ¿no? Pero un árbitro, pues precisamente en el ámbito de sus facultades, tendría que decidir si se pronuncia o no, por ejemplo, sobre ese tema. Sí, de hecho, por ejemplo, los juzgados en el tema de la aplicación de estas convenciones internacionales
a pesar de los acuerdos entre las partes, regulan en el caso de los intereses o penas convencionales que no sean excesivas, que no se incurran en usura. Entonces, aun cuando las partes hayan pactado y se vaya en rebeldía, que una de las partes, no, el demandado, por ejemplo, no conteste, el juez está regulando en su sentencia esa situación. Entonces, por ejemplo, ahí cabe que el árbitro reduzca una penalidad o una tasa de interés. Sí, lo he visto en un par de laudos, precisamente dictados bajo derecho mexicano y un poco bajo este análisis, ¿no? Justamente de convenciones de derechos humanos, la convención también que pues impide, es la de Costa Rica, perdón, que impide la usura, y entonces los árbitros sí se han visto obligados a reducir esta tasa, ¿no? De intereses, por ejemplo, en varios contratos, que realmente, o sea, desde que se analiza el contrato, pues es evidente que son pues bastante abusivos, o incluso también en estos cuestionamientos de los contratos de adhesión, ¿no? O sea, qué tanto, por ejemplo, se puede regular o qué tanto se expresa el consentimiento a someterse a arbitraje en estos contratos donde no tienes alternativa, ¿no? En donde en realidad no podría llevarse a cabo la transacción si no firmas y consientes a la cláusula arbitral. Hay algunos casos, por ejemplo, también en este tema, en el caso de Uber, que tiene que ver con eso. O sea, en realidad los choferes tienen o no cierto margen de negociación o de poder discutir la cláusula arbitral, ¿no? En realidad no, son sujetos subordinados a una compañía como Uber. Aquí mencionaban, dice aquí, justo Manuel dice, no, me parece que incluso en la ejecución los órganos jurisdiccionales pueden regular el interés. Aquí bueno, no lo he visto en la práctica, pero yo diría que aquí en la mayoría de esas decisiones sería el árbitro quien debería hacer este análisis previo, ¿no? O sea, realmente el nivel de intervención de un juez es bastante limitado. Pero acuérdense también que en arbitraje pues no aplica el iura novi curie, ¿no? Si las partes no invocan estos temas de la usura y no invocan también que proceda o no la reducción de los intereses, difícilmente el árbitro, si no hace él un razonamiento probablemente a nivel constitucional y todas estas cuestiones que platicamos sobre tratados internacionales, difícilmente podrá hacerlo pues mutuo propio, ¿no? O sea, no tienes los elementos como árbitro para poder traer esos argumentos a la mesa. Muy bien. Abusando de tus conocimientos y experiencia, ¿podrías hacernos algunas recomendaciones en cuanto a la estructura que debería tener un laudo? Digo, ya has hablado ahorita con mucha amplitud de cómo ir al fondo del dictado del laudo, pero ¿habría temas puntuales que nos sugieras o recomiendes de cómo estructurarlo? Yo sé que los tribunales pues son muy acartonados en cuanto a que los considerandos, proposiciones, en fin, pero ¿tú qué nos recomendarías en tu experiencia como bases para tener un laudo bien estructurado? Yo diría que en primer lugar, pues hacer una historia procesal es sumamente clara en donde sea evidente, como les mencionaba, que se ha garantizado el derecho de audiencia, ¿no? O sea, elementos claves del procedimiento arbitral. Cómo se notificó a la demandada, cómo se llevó a cabo el tema o toda la discusión del acta de emisión, ¿no? Porque aquí hay un intercambio de escritos, de documentos, y entonces el laudo al final emite su acta de emisión. Cómo fueron todos esos intercambios para poder definir cuál era la misión del árbitro. Por supuesto, también si hubo una etapa de presentación de escritos, cuándo se presentaron, cuándo se le dio vista a la otra parte, qué plazos se asignaron a cada uno. Por supuesto, no solamente incluir disposiciones a nivel nacional. Acuérdense que el margen de actuación de los árbitros está regulado por las reglas de arbitraje. Entonces, finalmente toda esa historia procesal pues va a venir soportada o va a tener como base pues el reglamento de arbitraje y adicionalmente la legislación nacional, ¿no? En una segunda parte, bueno, por supuesto en esa historia procesal,
el cumplimiento en tiempo de la emisión del acta de emisión y el cumplimiento en la emisión del laudo, ¿no? Si efectivamente se llevó a cabo dentro de estos 4 meses y se cumplió con ello. Y adicionalmente, por la referencia a la audiencia, si se celebró o no una audiencia, si ambas partes acudieron, y el desahogo, yo creo, de la audiencia, eso es fundamental. Ya una vez pasado esta historia procesal, pues viene precisamente un razonamiento, no el razonamiento del tribunal arbitral. Yo he visto muchos laudos en donde efectivamente se sigue un poco la línea que se sigue en tribunales, se incluyen los razonamientos que fueron presentados por ambas partes y posteriormente viene el análisis del tribunal arbitral, en donde ya se incluye tanto legislación nacional como instrumentos internacionales, ¿no? Y en un tercer apartado ya vendría lo que es la cuantificación de las pretensiones, ¿no? Entonces ahí es donde se hace el análisis de las pruebas que presentaron cada una de las partes, de los peritajes, de los números que cada uno presentó y finalmente pues cuál es el análisis que procede, e incluso he visto que varios tribunales hacen sus propios números, ¿no? Hacen sus propios cálculos. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos lo del interés, recuerden que cuando se emite un laudo, se emite, por ejemplo, la condena, ¿no? $200,000 más el interés del 6% que se cause hasta la ejecución de este laudo. Y entonces hay tribunales que dicen, bueno, hasta esta fecha, hasta el 31 de diciembre de 2021, por ejemplo, se ha causado este monto en intereses, ¿no? Entonces las pretensiones vienen pues cuantificadas de una manera muy estructurada. Líquidas. Héctor Romero Fierro tiene una pregunta. Pregunta él, ¿consideras adecuado el capítulo de arbitraje civil en el proyecto de Código Nacional Civil y Familiar que teóricamente está a punto de someterse a votación? Honestamente no estoy familiarizada con este tema del arbitraje civil. No sé en qué punto esté en discusión y cómo se va a hacer, digamos, esta fusión, ¿no? de arbitraje civil. En primer lugar, el nombre me parece aún mucho más confuso de lo que ya es el arbitraje comercial. Pero con lo que sí estoy mucho más familiarizada es con este proyecto de ley, ¿no? De ya separar el arbitraje comercial y sacarlo de nuestro Código de Comercio para que forme parte de una ley en donde incluso se prevé que ya sea obligatorio que el gobierno someta a arbitraje todas sus controversias, ¿no? Y eso creo que es uno de los elementos pues más destacables de ese proyecto de ley que aún no está aprobado tampoco y que tiene que ver con esta línea que siguen ya otros países como Perú, ¿no? En donde todas las actuaciones del gobierno, en donde todos los contratos administrativos forzosamente deben someterse a arbitraje. Yo creo que eso es una de las grandes ventajas que nos da, o sea, el arbitraje comercial, y sobre todo pues también esta flexibilidad y este grado de transparencia que de repente pues a algunos gobiernos no les encanta, pero que en arbitraje comercial pues definitivamente es una característica que es importante, ¿no? Saber qué se está litigando o qué se está peleando en un arbitraje comercial y saber que también muchos de los asuntos que se discuten en arbitraje comercial pues son publicables o la gente puede tener acceso a eso, ¿no? A las condenas al Estado mexicano, a las condenas que estamos pagando finalmente todos, ¿no? Y las Estaremos muy atentos. repercusiones que puede tener todo eso. Claro, estaremos muy atentos a ese proyecto. Claro que sí. Y yo sí le voy a dar un vistazo a esta ley de arbitraje civil porque seguramente nos va a traer ahí algunos temas de discusión. Sí, hay un proyecto de Código Nacional en materia civil y familiar y están incorporando en ese proyecto de código un capítulo relativo al arbitraje enfocado a la materia civil y familiar, y lo interesante es que es de aplicación nacional. Súper interesante, pero ahí habría que ver cómo hacen, pues tendrían que hacer primero que la materia civil pues fuera susceptible de ser arbitrable, ¿no? Ahí tendrían que hacer primero esa modificación, porque hasta el momento no lo es. Muy bien. Ya estamos ahí un avance. Bien, ok. ¿Algo más, licenciada, que nos puedas completar de tu exposición?
Pues básicamente señalar que el reconocimiento de ejecución en México se tramita ante juzgados de distrito, lleva un plazo de 6 a 1 año. Por supuesto que el reconocimiento de ejecución, independientemente de que esté previsto en el Código de Comercio, pues está ceñido a los instrumentos internacionales y está ceñido a cuestiones limitantes, ¿no? O sea, estas causales para evitar el reconocimiento de la ejecución son muy limitadas. Son 5 causales que aparecen en el artículo 5º de la Convención de Nueva York y que aquí es muy importante como abogado de parte determinar cuál es el lugar propicio para que el cliente pues definitivamente pueda obtener las pretensiones que quería o el objetivo final de este laudo, si son pretensiones declarativas, si son pretensiones en materia económica, y elegir precisamente una jurisdicción pro arbitraje en donde exista un marco legal en el que se favorezca el reconocimiento y la ejecución. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso francés, podemos mencionar las cortes inglesas, en donde su aproximación al arbitraje es sumamente favorable y donde incluso laudos que han sido anulados en otras jurisdicciones, por ejemplo, en el caso de Cromalloy, pueden reconocerse y ejecutarse, ¿no? En Francia pueden reconocerse y ejecutarse en países como en Estados Unidos, y en particular no solo en Estados Unidos, sino en jurisdicciones como en Nueva York y California, que son sumamente pro arbitraje, ¿no? En el sentido adicional, como árbitros, pues también considerar esta obligación de emitir laudos susceptibles de ejecución, emitir laudos que sean exhaustivos y que por supuesto no excedan el alcance de la cláusula arbitral. Siempre vamos a estar ceñidos a eso, siempre vamos a estar ceñidos al lenguaje de nuestra cláusula arbitral y por supuesto es una obligación como árbitros el emitir un laudo que pues definitivamente dé respuesta a la inquietud de las partes y dé respuesta también a una solución pues, eficiente y eficaz, que es el objetivo último del arbitraje. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, licenciada Paola. Sin duda, una exposición amplísima, enriquecedora. Abarcamos todos los temas de manera exhaustiva, las formalidades, los requisitos, cómo se ejecutan los laudos, su homologación, la ley aplicable, y qué pasa con los temas de nulidad, el alcance de la ejecución y defensa y audiencia del laudo arbitral, su conducción, los temas relacionados con la imparcialidad. Nos apoyaste con la forma de las sugerencias de cómo estructurar. Tu exposición ha sido muy amena, clara, amplia, completa. Se notan las tablas y la experiencia que tienes en la materia. Te felicitamos y sobre todo te agradecemos tu generosidad y tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, con mucho gusto, queda a sus órdenes en la Secretaría, en mi correo faj@camex.com.mx o a través del contacto con Miriam, y de verdad cualquier duda que tengan en redacción de cláusulas arbitrales, en nuestras reglas de arbitraje y temas en general, pues yo con mucho gusto podré ahí ayudarlos o ayudar a resolver o ayudar a buscarles en dónde está la respuesta, ¿no? No, pues excelente, te agradecemos mucho. No veo ahorita ninguna otra pregunta en el chat. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Obviamente los comentarios son en el sentido de reconocer tu brillante exposición y agradecimientos y felicitaciones. No sé si alguien más tenga alguna duda que quiera aprovechar. Bueno, parece ser que no. Si no hay más, entonces le cedo la palabra a nuestra presidenta Karen Camarena para que haga el cierre de esta sesión y también va a ser el último día del Congreso, hacer el cierre respectivo del Congreso. Gracias a todos y un placer estar con ustedes. Muchas gracias y felicidades de verdad a nuestra expositora, como bien comenta Mario, súper clara, súper exhaustiva. Fue realmente muy valioso todo lo que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias Mario, también, gracias Miriam, gracias a todos los participantes. Y pues bueno, en breve estaremos, licenciada, haciéndote llegar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por haber estado aquí el día de hoy con nosotros en este primer Congreso de Arbitraje. De verdad, mil gracias. Muchas gracias y felicitaciones por el Congreso.
Muchas gracias. Es el primero de muchos que vamos a organizar. Y bueno, y de muchas pláticas que estamos organizando también, digo, para que se mantengan todos, digamos, enterados, ¿no? Vamos a estarles mandando información. Todo el año lo tenemos ya programado sobre pláticas de arbitraje, ¿no? Cada mes vamos a tener una plática de arbitraje en el colegio y pues por supuesto vamos a estarles compartiendo tanto el link como los temas, expositores y demás. Invitarlos que estén al pendiente, que se nos unan en estas maravillosas charlas. Nuevamente agradecerles. Y pues bueno, ahora sí que siendo las 11:52 de la mañana, damos por concluido nuestro primer congreso de arbitraje, agradeciéndoles de verdad a todos, muy honrados de tenerlos presentes y de que bueno, estén con nosotros. Y reitero, invitándoles a que participen en todas nuestras charlas. Muchísimas gracias nuevamente. Mario, adelante. Miriam, adelante para cerrar. Gracias de verdad. Bravo. No, pues únicamente agradecer nuevamente a Frida, siempre ha estado ahí para apoyarnos en todo, y también esperemos podamos seguir colaborando ahí el CAM y el colegio, su centro de arbitraje y mediación, y muchísimas gracias. Claro que sí, aquí seguimos desde el cambio en lo personal. Un abrazo fuerte a todos. Abrazos, licenciada Frida. Gracias, abrazos a todos. Gracias, Mario. Abrazos a todos. Gracias. Bye bye.